Estamos de regreso en Altavoz en Vital 91.1 FM y vamos a conversar con el analista político Enrique Valderrama. Enrique, muchas gracias por la entrevista y queremos conocer cuál es tu postura acerca del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Bueno, creo que hay que decir en principio que estamos hablando de la segunda etapa del gobierno de Perú Libre bajo todo término. Creo que evidentemente no ha habido una continuidad respecto al peligro democrático. Creo que no es verdad que Dina Boluarte esté, digamos, impulsando una suerte de dictadura en el sí. país. Digo el término dictadura porque algunos sectores han tratado de decir que estamos viviendo en una realidad pues que no es evidentemente, ¿no?, tal cual, ¿no? Comparando incluso la situación de una manera tan ligera y verdaderamente condenable como respecto a la situación que se vive en Venezuela. Creo que es una ligereza. Pero, digamos, quitando el factor democrático, Pedro Castillo hizo un golpe de Estado. El tema es que no le han hecho caso, es diferente. Quitando el tema democrático, creo en el asunto de la gestión no ha mejorado gran cosa. El nivel de los ministros no es que sea muy superior al de Pedro Castillo. Diría que este gobierno ni siquiera tiene brújula, no sabe hacia dónde va. Creo que Castillo iba claramente al precipicio. Boluarte no sabe ni siquiera a dónde va. Por lo tanto, yo diría que en términos de impulso económico, en términos sociales, en términos políticos, creo que este gobierno es un gobierno muy malo. Y creo que además va a arrastrar en su desprestigio al Parlamento en su conjunto, pero sobre todo a las fuerzas que lo sostienen en el Parlamento. Básicamente Fuerza Popular, pero principalmente Alianza para el Progreso, que además gobierna algunas regiones. Enrique, entonces ¿te parece importante o estratégico, mejor dicho, que Fuerza Popular no haya asumido la mesa directiva del Parlamento? Creo que es una variable que ellos toman respecto a la posibilidad de gobernar el Parlamento en una eventual vacancia. Recuerden ustedes que el señor César Acuña es el peor aliado posible para un presidente de la República. Fue muy aliado de Vizcarra. Muy aliado de Vizcarra, y finalmente terminó votando por su vacancia. Fue muy aliado del señor Castillo y también terminó votando por su vacancia. ¿Por qué la señora Dina Boluarte puede pensar que ella va a ser diferente? Entonces creo que el fujimorismo calcula hacer lo que hizo el Frente Amplio, me parece, en la elección pasada, o mejor dicho, en el Parlamento, digamos, transitorio, que fue que evidentemente los morados presidan la mesa para ellos quedarse cuando el señor Sagasti asumiera la presidencia de la República. Entonces tú ves una eventual vacancia. Yo veo que no es descartable una eventual vacancia, por supuesto, claro. Lo que pasa es que van a intentar sacarle, como Acuña, ahora 16 altos funcionarios, gente en ministerios, etcétera, presupuesto para sus gobiernos locales, todo lo que puedan hasta que ya sea absolutamente inviable. Yo creo aquí que no está descartado que la señora presidenta Dina Boluarte no sea la que entregue la banda presidencial el 28 de julio del 2026. Pero sí está descartado un cambio en el cronograma electoral. No va a haber adelanto de elecciones. Va a haber elecciones en la fecha, lo cual no significa necesariamente que la señora Boluarte entregue la banda. Y eso serviría políticamente para que, digamos, Fuerza Popular y Acuña, a su vez, deslinden con Boluarte, ¿no? Y digan, no, nosotros nunca hacemos gobierno, siempre le hemos vacado. Por eso hay que decir las cosas desde ahora. Y yo digo concretamente que uno de los grandes responsables del estado de situación lamentable de la salud pública en el país es el señor César Acuña directamente. El señor Vázquez es ministro de él, es hombre de él. El dengue se ha descontrolado en el norte del país. Mira lo que está pasando alrededor de todo este debate que se ha armado en el tema de salud pública, lamentable, el colegio médico, las universidades, todos en contra de este señor que lógicamente no ha hecho absolutamente nada ni está capacitado para estar al frente del Ministerio de Salud, encima difamando exministros como Hernán Garrido Leca. O sea, me parece una cosa absolutamente deplorable. Creo que es el peor ministro de esta gestión, y eso ya decir bastante, por el señor Quero y otros más, ¿no? Pero sí, es el peor, yo creo, ministro. Entonces, esa responsabilidad la tiene que asumir también el señor Acuña. Dicho sea de paso, miren cómo está el norte del país alrededor del tema de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, que es un asunto muy grave. Así es, de eso vamos a hablar. ¿Cómo estás? Buen día, encantado, Enrique Valderrama. Estamos aquí en Vital, en Altavoz. Quería preguntarte lo siguiente: si avisoran cambios digamos, en el plano político, cambio de ministros. ¿Qué crees tú que va a pasar? De alguna manera se está orientándose a un refresco, o sea, refrescando, digamos, este paquete de ministros. ¿Por dónde deberían ir los cambios? Bueno, mira, sinceramente, lamentablemente, hemos tenido una continuidad. Creo que el señor, salvo el señor Angulo, que duró días, estamos viviendo prácticamente la misma conformación que entró al gobierno, salvo algunos cambios.
La gran oportunidad de la presidenta Boluarte de refrescar realmente el gabinete o de replantearlo fue con la salida del señor Otárola. Pero vemos que este es un gabinete de Otárola, básicamente sin Otárola. Previamente sí había cambiado algunos ministros manteniendo Otárola, como el ministro de Economía, etcétera. Pero creo que ya hace falta una reconfiguración. Creo que el único ministro que merece de alguna u otra manera, y eso que tiene algunos críticos y algunas cosas debatibles, pero el único ministro que creo que, digamos, se ha ganado felicitaciones públicas ha sido el canciller. Sí. Fuera de él, tú analizas cartera por cartera. Mira, el señor Quero, por ejemplo, la ministra de Vivienda y el estado de situación de cómo está la vivienda social. Es más, ni nos acordamos sus nombres, más bien, ¿no? Es más, hay un poco peso específico de los ministros de manera terrible. Las críticas en las que está inmerso el ministro del Interior, la agricultura, el estado de situación del abandono de la agricultura en el país, no es de Boluarte, es verdad, incluso desde Castillo. Recuerden ustedes la segunda reforma agraria de Castillo y no pudieron comprar 4 veces urea. Sí. Creo que ahora vivimos una crisis continuada. Yo sí creo que habría que plantearse la posibilidad de transparentar lo que está sucediendo en la política nacional. Y lo digo desde una agrupación política que está fuera del Parlamento, pero insto realmente a las fuerzas políticas que sostienen a la señora Boluarte y a la señora Boluarte de que transparente su matrimonio frente al país y organicen un gabinete parlamentarizado, abiertamente. Que esas fuerzas políticas asuman el costo político de participar en el gobierno, sostengan al gobierno y lo hagan lo mejor posible por el bien del Perú, pero que lógicamente transparenten que están viviendo pues una alianza y no esta suerte de sobrevivencia cruzada decadente en la que lo único que les interesa es no molestarse mutuamente y sobrevivir hasta el 28 de julio del año 2026. Creo que eso le hace mucho daño al país. Definitivamente. Hablaste hace un momento sobre la situación en el norte del país, una situación de inseguridad. ¿Qué tanto está golpeando a los emprendedores del norte peruano? Tremendamente. Usualmente lo que se piensa es que el asunto de la inseguridad golpea fundamentalmente al gran empresario, al empresario consolidado, a la clase media alta, a las clases altas. Pero yo vengo del valle, por ejemplo, de Jequetepeque, y ahí he constatado cómo a los agricultores que tienen menos de 5 hectáreas, parceleros, y a las pequeñas microbodegas, principalmente, sufren la extorsión sistemática de la criminalidad organizada alrededor o del gota a gota o de ya abiertamente cupos. Pero esto es terrible, no solamente absolutamente allí, sino terrible. en todo el país está ocurriendo esto. Por supuesto, pero digo el norte porque aquí se han descontrolado las cosas en múltiples expresiones. Tienes el tema, como digo, del sicariato, de la extorsión, del crimen organizado. Tienes además cómo ha explotado el tema alrededor de Patás, por ejemplo, claro, que ni siquiera, digamos, desde la mirada limeña se entiende bien lo que ha pasado ahí. Y todo el proceso, paréntesis, que debe haber un debate amplio y abierto sobre la formalización de la pequeña minería y evidentemente la condena a la minería ilegal. Todo el norte se ha descontrolado alrededor de temas que tienen que ver sin duda con el asunto de la seguridad ciudadana y no ha habido, y esto es algo terrible, porque no se trata de un tema únicamente de presupuesto. Acuña ha tenido un presupuesto determinado destinado a seguridad. Recuerden que Acuña es gobernador de La Libertad, además de aliado de la presidente. El papá de Libertad, como dice Boluarte. Papá, yo creo que es el padrastro de la Libertad y la señora Boluarte, la madrastra. Pero creo que es importante decir aquí que habiendo un problema de inseguridad tan grave, el señor gobernador César Acuña ha gastado solamente el 9% de su presupuesto anual, estando agosto, prácticamente septiembre ya, en lo que es seguridad ciudadana. Mira, ni siquiera ha podido, lógicamente, pues, comprar los patrulleros que había prometido, por ejemplo, entre otras cosas. Cuando además se requiere de esos elementos necesarios para poder patrullar la ciudad y hacer... Hay plata para hacerlo, ¿no? Imagínate, ¿no? Hay dinero. Ese es el gran y terrible problema. No se toman decisiones. ¿Por qué? Porque está pensando más bien cómo sostiene a su ministro. Ahora que parece que le van a sacar al ministro de Salud, está diciendo, bueno, me le sacan al ministro de Salud, pero me ponen otros 2 ministros. Por lo tanto, lo único que está pensando es, evidentemente, cómo hace una campaña presidencial absolutamente descontextualizada. Porque creo que ahora Alianza para el Progreso, por lo menos en la fórmula presidencial, no va a superar el 5%, de acuerdo a cómo van las cosas. Quizás en la parlamentaria sí. Pero evidentemente está tomando un gran desgaste. Está pensando en su candidatura presidencial en lugar de pensar en cómo mejorar la situación en La Libertad. Y yo espero que esto también en las elecciones de octubre del 26 tenga definitivamente una expresión popular de castigo. Que así mismo para viajando a España para ver sus negocios, ¿no? Y deja de lado la gobernación, ¿no? Imagínate, está al frente de una región, una de las más importantes del país, quiere ser presidente, pero va permanentemente a España a ver sus casas.
o se dedica a coleccionar pues autos de alta gama, ¿no? Lo cual está en su derecho, pues evidentemente tiene plata como cancha, pero no está poniendo la prioridad en la gestión que ahora como digo, está la libertad prácticamente abandonada. Y el norte en general, durante los últimos 20 años, APP ha gobernado alternadamente en muchos distritos, la provincia y evidentemente también la región de Lambayeque y La Libertad. Si tuvieras el estado de situación en el que se encuentra Lambayeque ahora, es terrible respecto, por ejemplo, a temas tan elementales como la situación de sus pistas y veredas. No, sí, claro, parece zona de guerra. Es tremendo, parece una zona de guerra, lógicamente. Pero Enrique, ¿y por qué eligen a César Acuña y no a otros movimientos o partidos políticos que también tienen otras propuestas interesantes? Bueno, yo creo que hay que hacer un mea culpa, definitivamente. Y ahí el APRA, mi partido, creo que no fuimos lo suficientemente ordenados respecto a cómo poder continuar una senda victoriosa en la ciudad primero. Creo que este asunto de dividir el tema en el gobierno regional, etcétera, cuando se abrieron en el 2002, provocó que nuestro activo principal en aquel momento, que era Murgia, pasase al gobierno regional y no tuvimos una transición ordenada para la alcaldía provincial, que es el primer hito donde Acuña empieza a entrar definitivamente. Y luego tiene una política, lógicamente, cosista, es decir, de regalo cosas, regalo plata, compro conciencias. Y evidentemente eso también nos desgastó en una lucha, pues sin duda, asimétrica. Yo creo que además ahí debimos haber hecho un proceso también de renovación de cuadros mucho más agresivo, que creo que no se hizo y que ahora definitivamente vamos a impulsar. ¿Crees que ya se está haciendo esta renovación de cuadros, al menos en esos sectores estratégicos para el país? Yo vengo justamente de estar en 12 puntos de Lambayeque. Hemos tenido 12 asambleas en diferentes lugares de la región, tanto en la provincia de Lambayeque como en la provincia de Chiclayo, como en Ferreñafe. Y definitivamente veo grandes cuadros que están alistándose para ser candidatos a las alcaldías de sus distritos, ajá, con amplias posibilidades de ganar y además en asambleas muy, muy importantes. Construyendo además juntos este concepto que hemos denominado la agenda social, que creo que es la que el APRA tiene que poner sobre la mesa en el año 2026, es decir, hacer algunas reformas que hacen falta en el país, que a veces la derecha pierde de vista, pero evidentemente hacerlo desde una perspectiva técnica y estudiada, cosa que la izquierda marxista nunca hace. La izquierda marxista usualmente detecta el problema, ¿no? O el problema en términos generales, la jaqueca del paciente, y piensa que la solución es decapitarlo. Y creo que el APRA en eso tiene que plantear definitivamente una cura mucho más técnica y evidentemente sí, reafirmando las amplias necesidades de la gente, seguridad, agro, microempresa, etcétera, ¿no? Enrique Valderrama, si estuvieras en los zapatos de César Acuña, ¿cuáles serían los 5 principales ejes de un trabajo contra el crimen organizado en el norte? Yo creo que en principio tenemos que hablar de un aspecto macro, y yo creo que ahí hay algunas cosas que definitivamente el señor César Acuña podría ser, ya que es prácticamente el que cogobierna el país. No te entrarían los zapatos en principio. Primero que no me entrarían los zapatos, sí. Y son Gucci, por si acaso. Gucci. Sí, pues, pero un poco claro. Lo que sí creo es que él está aliado con el presidente de Boluarte y por lo tanto tiene influencia sobre las posibilidades del gobierno nacional. Totalmente. A lo que voy es, el señor no solo es responsable porque él no hace nada, sino porque teniendo la influencia que tiene sobre la presidenta de la República, no pueden organizar gran cosa. Creo que hay varias cuestiones sin duda que hay que conversar. La primera es cómo hacemos que hayan más efectivos policiales en calle. Ese es un asunto fundamental. Yo creo básicamente que hay una decisión que se tiene que tomar y es que todos los que están alrededor del cuidado de infraestructura estratégica, todos los que están alrededor del tema del tránsito y todos los que están alrededor del tema administrativo tienen que ser sacados de esas posiciones para estar patrullando las calles. Sí, no puede estar en Imagínate, ¿no? El tema del tránsito lo puede ver, digamos, personal civil. El tema administrativo lo puede ver personal retirado. Y el tema de la infraestructura estratégica se lo podemos dar a las Fuerzas Armadas. No digo que patrullen necesariamente las calles, que es una cosa que habría que discutir, pero sí liberar a los que están. Otra cosa importante, el APRA, por eso siempre converso con mi amigo Hernán Garrido Aleca y llegamos a la conclusión de que esta es una frase muy buena porque creo que el APRA puede porque el APRA sabe, porque ya lo hemos hecho antes. Y te voy a poner algo no del segundo gobierno, sino del primero. Tú sabes que teníamos una emergencia muy fuerte alrededor del tema del senderismo, del MRTA, el terrorismo en general. Entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Algo muy sabio, que fue todos los profesionales de la policía de 5 años a 3 años, intensivo, rápido. Y los técnicos de 3 años a 1 año y medio. Hay que hacer lo mismo ahora. Vivimos en una emergencia ahora. Tenemos que sacar más policías, evidentemente, de las escuelas, dándole, por supuesto, más incentivos económicos también, que eso es fundamental. Y luego... Pero en ese momento la hiperinflación era la emergencia del país en ese primer gobierno. ¿Recuerdas tú de eso?
pero por supuesto, claro que sí. No lo recuerdo. Lo hemos sentido, lo he estudiado. Yo creo que hemos tú hecho las la colas, recuerdas en piel. Yo afortunadamente no. Pero evidentemente conozco la historia y sé que cometimos grandes errores en aquel momento. Agravamos la crisis que ya existía, que la heredamos, por cierto, de la UNDE, el desorden económico, el que no quiso pagar, etcétera, el asunto del INTI, varias cosas que dicen y le achacan al APRA, fueron en realidad algunos regalos que nos dejó el arquitecto de la UNDE. Pero, lógicamente, no solamente era la hiperinflación, sino que al día cuántas torres de alta tensión volaban. Definitivamente, una situación complicada. Gente que evidentemente moría. Y, lógicamente, ahí nosotros tomamos una decisión que fue la posibilidad de, hacer una reforma en la policía, y creo que eso hay que debatirlo ahora. No necesariamente porque hayamos unificado a la policía quiere decir que las especialidades debieron haber decaído, eso son cosas diferentes. Pero hablando del tema de la seguridad, el tema de la policía, y hay una cosa que yo quiero decir porque creo que es importante dejarlo puesto en el debate. Así como no pueden decir que, por ejemplo, dentro de la propuesta de la agenda social, vamos a hablar del asunto de la injusticia respecto al costo del crédito financiero en el Perú, al costo de los medicamentos, al esquema injusto de las pensiones, y por eso no podrán decir que el APRA se está volviendo, digamos, comunista, tampoco pueden decir, por ejemplo, que el APRA se va a volver derechista porque creo en la necesidad de que el partido impulse el debate público, la necesidad de la construcción de megapenales en el Perú. Creo importante que haya media infraestructura penitenciaria y entrar al debate que esa media infraestructura pueda ser de administración privada. Por ejemplo, respecto al tema de la seguridad ciudadana, creo que es un elemento que hay que agregar también, sin duda, y no hay que dejarle el tema de la mano firme contra la delincuencia, pues a populismos como irracionales como Antauro, ¿no? Enrique, ¿con qué figuras políticas crees tú que podría haber una plancha presidencial del APRA? ¿O de alguna manera podrían ir en una plancha consensuada con otro movimiento? Carlos García dijo que irían solos, que no... Pues para empezar, creo que un partido de 100 años, y en esto coincido, lo escuché en Canal N al ingeniero Roque Benavides, decir que un partido de 100 años evidentemente debe sentirse en la capacidad de poder presentar pues una alternativa, evidentemente, convocando sin duda gente independiente, técnicos, como estamos haciendo una vez al mes. Hacemos estas conferencias de la agenda social convocando gente de fuera, en el local de Miraflores las hacemos, pero creo que el partido tiene la posibilidad y debe estudiar sin duda el hecho de poder construir una alternativa, digamos, en solitario. Además, por una cuestión táctica también. En una elección con 58 registros, donde muy probablemente haya 50 candidatos, digamos, va a ser un activo muy grande. Por ejemplo, la Estrella, la Lampa, el PPC seguramente. Los partidos que tienen una recordación por historia. Y yo por eso le digo a mis compañeros en todo el Perú, lo primero que hay que hacer acá, en este momento, antes de estar peleándonos entre nosotros, que eso evidentemente también es un poco una marca que tiene el partido, que poco a poco se irá unificando conforme llegue la elección, lo que hay que hacer es pintar a la estrella por todos lados, porque ese es el principal activo en este momento, el reconocimiento que tiene nuestro símbolo. Por lo tanto, sí, considero que es una opción sin duda estudiar, pero antes de todo eso, creo necesario, ineludible, urgente, la convocatoria a un Congreso Nacional del partido para poder renovar la conducción y la vocería política del APRA. Yo creo que eso es lo primero. Sin eso es muy difícil poder hablar de un esquema de candidaturas o de planchas, porque evidentemente el partido ya requiere nuevos voceros, fundamentalmente. Creo que el presidente, no es Mulder ahorita en ese momento de la Comisión Política tiene 7 años en el cargo. Creo que es un compañero que ha demostrado, evidentemente, por ejemplo, contra Vizcarra, creo, sin duda, sin temor a equivocarme, que fue la voz más potente y más dura contra un régimen al que muchos les tenían miedo, y creo que ha cumplido una labor estupenda, pero creo que es el momento ya de una renovación en ese sentido, y eso solamente se puede hacer a través de un Congreso Nacional del partido. ¿Te gustaría que el candidato presidencial de la plaza sea Roque Benavides? Ha demostrado, o ha dicho, mejor dicho, en múltiples entrevistas, que no está en esa búsqueda. Creo que sería un estupendo candidato. Me parece que ha insinuado que podría de repente ir al Senado, no lo sé. Todos los que quieran, todos los que quieran o sientan que tienen la posibilidad de ser candidatos presidenciales o de representar al partido, deberían inscribirse. Y en una interna se decidirá finalmente quién sí, quién no, y luego todo el mundo cerrará filas alrededor de quien sea electo. Se habla también de Carla García y también se habla de Hernán Garrido Leca. ¿Qué propuestas tienen ustedes en todo caso? ¿Cómo ven a estas posibilidades? O pues una plancha de los tres, ¿no? Yo creo que todo el mundo, repito, lo que sientan, porque lo primero que hay que tener para poder ser candidato a cualquier posición es tener claro realmente qué es lo que uno quiere, hacia dónde uno va. Así es. Entonces, si los que se sientan capacitados, listos para ser candidatos a la presidencia, representando un partido histórico, además de 100 años, que tiene que ver definitivamente con un impulso ideológico, programático, con el conocimiento de la organización y la capacidad de ser su vocero, que se inscriban en las internas y el pueblo aprista decidirá sin duda. Un militante, un voto. Sí, claro.
8:33 de la mañana, estamos en altavoz en Vital FM 91.1 de tu dial. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. ¿Regresamos? Estamos de regreso en Altavoz, en Vital, y estamos conversando con Enrique Valderrama. Él es analista político y militante del APRA. Enrique, ¿vas a postular al Parlamento en las siguientes elecciones? Bueno, creo que lo primero es el partido, sin duda, y estoy en la búsqueda y el impulso de un Congreso nacional y el hecho de que las bases al interior del país, sobre todo el norte, se potencien. Creo que cualquier decisión de orden de una candidatura, desde mi punto de vista, pasa necesariamente por el hecho de que primero el partido se renueve, se fortalezca a través de un Congreso Nacional del partido y de una nueva conducción en la vocería política del mismo. Creo que eso lo pide la calle y lo pide también, evidentemente, la militancia a lo largo y ancho del país. ¿Estás buscando recuperar el sólido norte? ¿Esa es tu intención? Por supuesto, vamos a estar luego en Cajamarca, muy pronto en estos días, y evidentemente luego voy a estar por el Valle de Jequetepeque, pero empezando por Contumazá, justamente de Tembladera. ¿Y qué has sentido cuando has ido al norte en representación del APRA? Bueno, muy bien, hemos tenido grandes asambleas, por ejemplo en Chongoyape, por ejemplo en Pacora, por ejemplo en José Leonardo Ortiz, más de 100 personas en cada una de ellas, asambleas de reencuentro y evidentemente todos apuntando a la necesidad de que sus circunscripciones puedan volver a tener administraciones apristas y representantes, obviamente, al Senado como a la Cámara de Diputados también, ¿no? Enrique Valderrama, no tenemos tiempo para más, te agradezco muchísimo, estamos en altavoz en Radio Vital 91.1 FM, pero antes de irnos, ¿cuáles serían tus recomendaciones a la juventud, a las nuevas audiencias que están expectantes a estas contiendas electorales? Bueno, sobre todo a la juventud emprendedora, a la juventud popular, a la juventud que está buscando sin duda trabajo, empleo, acceso a educación de calidad. Tengan en cuenta lo siguiente: participen en política. Lógicamente, la gente que tiene, por ejemplo, las esferas económicas altas, tiene la posibilidad de defenderse con sus recursos. Se decía históricamente que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tenían sus armas. Y sobre todo, se dice, y creo que eso es algo adecuado, que aquellos que no cuentan con ninguna de estas herramientas tienen la política finalmente para transformar la vida del país y su vida propia en busca, evidentemente, del progreso, de la justicia, que son, evidentemente, grandes ideales del APRA junto con la libertad. Participen en política, involúcrense y no voten por aventureros, porque definitivamente ya vemos cómo estamos producto de eso. Se requiere de una educación electoral. Necesariamente debemos partir por una educación electoral. ¿Es así? Totalmente de acuerdo. Creo que la labor pedagógica es fundamental en política y ese es uno de los grandes mensajes históricos del APRA de Haya de la Torre, que puso en funcionamiento las universidades populares González Prada para educar al pueblo. Creo que hoy día hay que recoger ese mensaje y hay que hacer pedagogía política y hay que representar los intereses de los que menos tienen. Yo quería preguntarte como última pregunta, como última participación. ¿Tú ves realmente opciones en Antauro Humala? Yo creo que no. Yo confío que la gente no va a votar por un asesino de policías, pero puedo pecar de iluso también. Creo que si tú comparas la solidez intelectual, la sagacidad, la audacia de Pedro Castillo y de Antauro Humala, creo que Antauro es más sólido. La gente incluso votó por Castillo. No estoy seguro de que si siquiera vaya a participar. Creo que están a punto de vetarle su organización. No necesariamente estoy a favor de eso. Pero quiero dejar un mensaje aquí. La democracia, los partidos de centro hacia la derecha o los demócratas en todo caso, no podemos ir a la elección, un caso de izquierda democrática como el APRA, no podemos ir a la elección sin mapear y estar en el debate en el sur andino y en las zonas altas del sur andino del país. Sería un error absoluto. Totalmente. Por eso el día de mañana voy a estar en Huamanga también empezando un poco el periplo, luego estaré en Puno. Y digo una cosa, a otros que dicen que vetando el partido de Antauro o Antauro se soluciona el problema, puede aparecer uno igual o peor que Antauro si Antauro no está, así que es lo mismo. Rétale un debate público, pues. Bueno, ojalá, yo aprovecho las ondas radiales de Vital para decirle al señor Antauro Humala que en Juliaca, en Puno, en el Cusco, en Sicuani o donde quiera podemos hacer un debate sobre el agro, el tema energético y la recuperación económica del país. Estoy seguro que el APRA evidentemente le va a dar una lección. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias Enrique Valderrama por estar aquí en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos. Estamos atentos a una próxima entrevista. Volvemos en breve.